que tengan un sentido de colaboración. Nadie somos perfectos y nadie tenemos todo el conocimiento necesario para hacerlo solos. El cine, la televisión, la producción audiovisual en general es una labor de equipo, es una labor colaborativa y no hay forma de hacerlo de otra manera. Y eso es lo que enriquece los proyectos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Nosotros los Nobles, Club de Cuervos, Pulling Strings, son solo 3 de los títulos en el cinturón de mi invitado hoy día. Con más de 2 décadas dedicadas al mundo del cine, mi invitado hoy ha sido una de las cabezas atrás de una larga lista de títulos para estudios como Newborn Entertainment, Warner Brothers y actualmente Endemol Shine. Acompáñenme a aprender del CEO de Trasciende Films, el extraordinario Leonardo Cimbrón. Leo, gracias por acompañarme aquí en Conversaciones DLC. Mi queridísimo Efra, muchas gracias a ti por la invitación y honor que me haces, extraordinario. Qué palabra tan fuerte y tan grandota. La única intención siempre de alguien que tiene la fortuna como yo de hacer lo que le gusta es hacerlo bien. Y pues yo no sé si sea extraordinario, pero cuando menos apasionado y buscando siempre la entrega absoluta a las cosas que hago, eso sí. Gracias por las palabras con las que me recibes y felicidades por este podcast tan exitoso. Muchísimas gracias, Leo. Gracias a ti. De verdad has hecho cosas súper interesantes y los que tenemos la fortuna de conocerte ya desde hace varios años, pueden ser por lo menos más de 25. Tómale, sí. Tómale. Pues sabemos el esfuerzo y lo dedicado, el esfuerzo que pones en las cosas y lo dedicado que eres para hacer las cosas. Yo me acuerdo desde la universidad, cuando estudiábamos juntos, estabas ya clavadísimo haciendo cosas y siempre muy dedicado y creo que esa dedicación y ese enfoque siempre fue característico tuyo, así es que vamos a platicar un poco de todo esto y para hacerle justicia a tu historia, pues mejor que la cuentes tú. Y entonces, ¿qué te parece si empezamos por el principio y nos platicas un poco sobre Leo y el camino que has recorrido hasta llegar a este momento en tu carrera y en tu vida? Uy, pues corría el año de 1900. La verdad es que yo tuve la suerte de saber lo que quería hacer en la vida desde muy chico. Esa es la verdad. Desde muy niño yo me entendí y vi que mi pasión era contar historias. De eso se trataba mi día a día, mi vida entera se trataba de eso. Incluso, obviamente con mis primos o con mis hermanos, jugando a hacer algo, siempre yo procuraba pues tratar de disuadirlos y hacer alguna obra de teatro, ensayarla o generar algo que contar alguna historia, ¿no? Con muñecos o con lo que fuera, siempre andaba yo procurando inventar historias que en ese momento me hacía sentido contar. Y entonces, como que muy chico me percaté de eso. Desde que mi papá me regaló una cámara, probablemente yo tenía 5 años, una cámara de fotografía, una cámara muy sencilla, una Instamatic 120, me acuerdo muy bien, que no tengo la original, pero ya tengo otra en mi colección de cámaras, tengo exactamente el modelo de aquella Instamatic, y yo hacía fotonovelas. O sea, yo ponía a gente y les decía exactamente qué posición ponerse, fotografiaba, luego mandaba a revelar los rollos y generaba fotonovelas. Entonces, con eso yo te puedo decir, me fue muy claro lo que quería yo hacer y fui enfocando mi vida hacia ese lado, tanto del lado de escritura, porque tengo el placer de escribir, no lo hago con la frecuencia que yo quisiera, pero cuando tengo tiempo lo hago. También historias, no escribo ensayos, lo que hago es escribir historias. Y para cuando llegue el momento de decidir qué hacer profesionalmente, en mi cabeza estaba obviamente el cine.
termino no estudiando cine, aunque investigué las escuelas de cine disponibles en México, porque yo tenía ya para ese entonces la noción de que lo que quería hacer era productor. Yo notaba que había todo el mundo que decía dedicarse al cine quería ser director. Uh-huh. Y si no querían ser directores, querían ser fotógrafos. Me di cuenta que no había productores, o cuando menos no había jóvenes interesados en convertirse en productor. Vi una oportunidad profesional para mí y decidí entonces elegir comunicación, que es donde tuve el gusto de conocerte. Decidí estudiar ciencias de la comunicación porque era la única carrera cercana a lo que un productor necesitaba hacer. No existía en esa época una especialidad de productor en ninguna de las escuelas de cine. Solamente formaban directores, fotógrafos o escritores. No había una especialidad ni una formación profesional dedicada al productor audiovisual, al productor de cine o al productor de televisión. Encontré en la Universidad Anáhuac la especialidad de producción de televisión, que no era de cine, pero cuando menos te daba ciertas herramientas para entender algunas cosas, y otras más en la carrera como legislación de medios o psicología del consumidor o publicidad o materias como historia o cultura del arte, historia del arte, perdón, o análisis cultural y todas esas materias que conforman la carrera de comunicación y que parecieran no estar interconectadas entre sí, pero que cuando menos para un productor son herramientas, cada uno de manera distinta, ¿no? Vamos, administración, estadística, finanzas, todas esas cosas que parecieran estar desconectadas son herramientas para un productor. Entonces, tengo la fortuna de estudiar con personalidades como tú en la universidad. Desde la universidad ya me asumo como productor y si bien muchos compañeros dirigían y demás, yo prefería producir en general. También dirigí algunas cosas, pero la verdad es que me sentía muy cómodo produciendo. Desde entonces empezamos a empujar cosas con empresas. Yo buscando cine, no había una empresa de cine como tal en México en aquellas épocas. El cine estaba en un muy mal momento, se hacían máximo 12 películas al año en la industria, todas apoyadas por el IMCINE, y el IMCINE no era una empresa productora, era una institución que tenía recursos para apoyar determinados proyectos. Y las empresas independientes, productoras pequeñas que hacían esas películas, pues la verdad es que eran las empresas de los directores. Bandidos Films de Luis Estrada, a quien me acerqué cuando terminé la carrera, y otras más, vamos, Videocine, que en esa época todavía se llamaba Televicine, que es digamos, la división de cine de Televisa. Uh-huh. También producía. En esa época estaba al frente de Videocine, de Televicine, estaba Roberto Gómez Bolaños, con quien también me reuní en su momento. Pero no había realmente oportunidades, no llegabas y pedías trabajo y te lo daban, porque te decían, bueno, es que aquí no contratamos productores de planta, ¿no? Claro. Haz un proyecto y platicamos y vemos, ¿no? Y era una comunidad sumamente cerrada, la del cine. Entonces me doy cuenta de ello y pues la única salida en ese momento pues era hacer una empresa pequeña. Si es que le podías llamar empresa, más bien era juntarme con dos amigos y poner una oficina prácticamente en un garage y comenzar a planear a futuro, ¿no? Y en lo que yo me iba haciendo paso como asistente de producción o como gerente de producción en algunas películas donde me iban invitando a participar por rebote, porque yo no conocía a nadie del medio del cine, sino nos fuimos abriendo paso. Un gran amigo que también conoces, Raimundo Díaz González, y yo teníamos esa intención y fuimos caminando juntos ese proceso. Vamos, lo hicimos al mismo tiempo, exactamente por caminos muy parecidos. Entonces obviamente nos cruzamos en muchísimas ocasiones y nos apoyamos mucho, mi querido Ray y yo, a la fecha. Y nos fuimos abriendo espacio en ese trayecto. Pasaron varios años donde yo hice mucho aprendizaje en sets, trabajando de lo que me dieran, ¿no? De la oportunidad que me dieran de asistente de producción
de gerente de unidad, incluso de productor de making of, ¿no? O sea, lo que me permitiera acercarme a una dinámica de producción profesional y activa. Y yo hacía obviamente notas mentales y me iba preparando para cuando me sintiera listo de producir mi primera película. Esto sucede varios años después, y por ahí de 2003, nosotros salimos de la carrera en el 97 y todavía hice una maestría que también me funcionó mucho, una maestría en planeación estratégica de medios, que yo enfoqué hacia el cine en materia de integración de producto. De planeación estratégica es una especialidad dentro de la publicidad que habla de la estrategia de dónde poner tus mensajes de producto para publicitarlos, y es la decisión de por qué medios los vas a poner para amplificar el mensaje, ¿no? Para incrementar tu alcance, básicamente. Y pues yo era, dentro del grupo de la maestría, yo era el raro que siempre proponía o hacía preguntas referentes al cine. Ni siquiera los maestros tenían conciencia de la importancia o de la penetración que tenía el product placement. No había, estoy hablando de 1997, 98, Estamos recién y no había... egresados. Recién egresados, yo entré a la maestría prácticamente de inmediato, recién salidos, salí en el 99 de la maestría. Me acuerdo de eso porque yo estuve a punto de tomar esa maestría también. Justo. Fue muy interesante, fue un programa piloto que hizo la NAWAC de maestría intensiva de 2 años. Te aventabas una maestría en 2 años, muy intensa. Y yo la combinaba con mis idas al set, ¿no? Entonces, te lo juro, era una época donde yo no dormía. Yo a veces iba a la maestría durante el día, en la tarde iba al set y tenía llamado nocturno, pasaba el llamado nocturno, iba a casa, me cambiaba, me bañaba, me cambiaba y me iba a la escuela otra vez. Y así pasaban días sin dormir. No sé cómo lo resistía, pero bueno, juventud, divinísimo tesoro, ¿no? Pero bueno, la planeación estratégica me llevó también a fomentar una estructura de integración de producto, que esa fue mi tesis de la maestría, el product placement. Y eso me lleva también a propiciar en los proyectos que empiezo a colaborar estrategias de integración, ¿no? Me ayudó mucho también esa parte que enfoqué gracias a los estudios que hice, que parecían totalmente ajenos al cine y que resultaron ser una herramienta muy, muy buena hasta el día de hoy, incluso, ¿no? En fin, pasan varios años de esta preparación hasta que decido estar listo, y a través de mi empresa y con los socios que tenía en ese momento levantamos una película que tenía como nombre Radicales Libres. Y Radicales Libres la presenté en el primer pitching market que existió en México, que fue en el Festival de Guanajuato, y la presenté con bombo y platillo. La verdad es que lo que hicimos fue presentar el proyecto, produjimos un tráiler muy bien producido, quemé todos los sabores del planeta Tierra para lograr tener un producto que era más que un tráiler, era un demo de 8 minutos que me permitió presentar a inversionistas ese proyecto. Destacó el proyecto frente a los demás, era el proyecto mejor presentado, y además era el proyecto que tenía un carácter comercial muy claro, tenía muy un enfoque de cine de entretenimiento. Esa película me la compra Warner Brothers. Bueno, no me compra la película, me compra la idea para producir la película, Warner Brothers, y en ese momento se transforma esa película en lo que ya se produjo y se estrenó vía Warner Bros., la primera película de Warner Bros. En México, que se llama Efectos Secundarios, que también, por cierto, fue la primera película de Mariana Travira, hoy aclamada, nominada al Oscar, ¿no? Entonces Marina nos hace favor de ser la estrella de esa película, junto con otros grandes actores, Arturo Barba, Alejandro Goyás, Pedro Izquierdo, y dirigida por una también directora muy novel. Isa López escribió y dirigió Efectos Secundarios. Levantamos ese proyecto, para esa película le pedí apoyo a un productor. Yo era un productor joven, aunque sabía lo que estaba haciendo, no tenía toda la experiencia necesaria, y digamos, participó como productor
También Walter Navas, que él sí ya tenía una ruta larga de caminada, ya habíamos trabajado juntos y bueno, hicimos esa película juntos, ¿no? A través de mi empresa que se llama Trasciende Films. A partir de ahí la vida cambia. Una vez que se hace esa película, suceden dos cosas. El cine como industria en México comienza inicia un proceso de crecimiento. No digo que a partir de nuestra película, simplemente nuestra película coincide con un inicio de un crecimiento sostenido de la industria en general, de un cine comercial en México que no existía. Pero segundo, la vida cambia también para mí porque gracias a esa película Warner Brothers me ofrece ser la cabeza de producción de Warner Brothers para México y en general para Latinoamérica, en general la producción que se hacía en español, ¿no? El producto local. Tenían un plan generado por una personalidad que hoy ya se retiró de Warner, pero que estuvo 30 años trabajando para Warner Brothers, que se llama Richard Fox. Y Richard tenía una intención de hacer mucha producción local en varias partes del mundo, y uno de esos hubs era México. Entonces empezamos a desarrollar cantidad de películas. Eso a mí me abrió los ojos de una manera muy importante porque perfeccioné, digamos, mi experiencia con respecto a la producción de cine, pero también entendí el lado de negocio, la parte de la distribución, los retos de la colocación y de la exhibición y de la promoción de cine en un mercado tan congestionado como el de México, porque aunque no se hacían películas mexicanas, México es uno de los principales mercados a nivel internacional de exhibición de cine. El público mexicano es muy cinéfilo. Entonces eso me llevó a un aprendizaje enorme y además a hacer una cantidad de relaciones tanto con otros distribuidores, con los otros estudios, no solo Warner, sino Universal, Fox, Paramount, Disney y demás. Y en paralelo tener gran relación y muy buenas amistades. Vamos, puedo contar entre mis grandes amigos a productores y directores de muy alto nivel que empezamos a crecer todos juntos. Pasan muchos años de esto. En 2011 me separo de Warner Brothers. En el momento que Warner se fusiona con Universal, regreso a mi empresa que seguía, digamos, semiactiva, Trasciende Films, y empezamos a hacer más proyectos. Entre esos proyectos, pues Nosotros Nobles, que ya mencionaste, que nos llevó también a otro nivel y a un cambio radical de lo que era la industria mexicana en términos de resultados y en términos de apertura con respecto a la conexión que teníamos con el público. Pulling Strings, que en México se llamó Amor y Primera Vista, también estrenó muy pegadito a Los Nobles, y esa es una película que se hizo parcialmente en inglés y que me abre a mí también el mercado de Estados Unidos, lo cual fue también para mí un parteaguas por las relaciones que comencé a hacer y por el tipo de proyectos que vamos a hacer. Los Nobles, unos años después, y también otras películas me llevan a tener la oportunidad de sentarme a platicar con Netflix, que igual que Warner en su momento tuvo la intención, o tiene la intención en ese momento, de decir: voy a abrir campo, voy a comenzar a hacer producciones locales y quiero que el primer lugar donde voy a hacer una producción local sea México. Vamos a ver cómo nos va. Y ese proyecto es lo que se convirtió después en Club de Cuervos, la primera producción fuera de Estados Unidos, producción local, digamos, de parte de Netflix. Eso me lleva a entrar también al mundo de las series. Empiezo a desarrollar series a la par que películas. Y pues aquí me tienes hoy en día desarrollando cosas, ¿no? La última parada de mi tren, o la más reciente, pues no, espero que no sea la última, la más reciente parada de mi tren es en Endemol Shine, Boomdog. Endemol Shine es un estudio a nivel internacional prácticamente dedicado a televisión, reconocido por muchos de los realities más grandes del mundo, entre los que está Big Brother o MasterChef. Y tienen una división muy grande de script series. Lo que pasa es que la gente no sabe que es Endemol Shine, que son los mismos, pero tienen una cosa enorme, ¿no? Dentro de sus títulos más reconocidos internacionales está Black Mirror o Peaky Blinders. Nada más. Entre muchas otras cosas que produce el estudio, y de repente también toman una decisión de abrir en México una división enfocada especialmente para series, y tengo la fortuna de que me llaman, me ofrecen abrir la división, y pues en eso estamos. Entonces hoy por hoy hago cine a través de mi empresa, de Trasciende Films,
televisión a través de Endemol Shine, y de repente se juntan las dos, Trasciende y Endemol, y pueden crear cosas. Hay proyectos que vienen que siento orgulloso y que vienen próximamente nomás, salgamos de esta circunstancia. Qué rica historia, qué padre historia, y quiero hacer doble clic en por lo menos dos cosas que acabas de comentar, porque de verdad me parece que vale la pena mencionarlo y profundizar un poco en ese tema, porque primero, me parece que estuviste presente. Hay 3 momentos en esta historia que acabas de contar, 3 momentos en los que estuviste presente, en momentos muy importantes de inflexión en la industria del cine en nuestro país, en México. Por no decir, tuviste que ver, pero estuviste ahí presente, y yo digo que tuviste que ver, pero bueno, por lo menos estuviste ahí. El primero, la primera película producida por Warner Brothers en México, sí. En 2003, Efectos Secundarios. Se produjo en 2004 en realidad. 2004. La aventura de Efectos Secundarios empieza desde 2003, pero la producción se va hasta 2004 y la película estrena a mediados de 2006. Ok. No fue un proceso corto. Es un trabajal, y además nace como Radicales Libres, y empiezas a darle forma a todo este proyecto, y lo acabas de decir muy bien, te tomó años para que la gente acá afuera viéramos el producto de ese esfuerzo, de ese viaje que empezó en 2003 y culminó en 2006, ¿no? Momento importantísimo, me parece, porque pues sí, a lo mejor sí coincidió con el destape, digamos, de la industria del cine mexicano en sus momentos, pero estoy seguro que tuvo que ver con ese destape, no nada más coincidió, tuvo que ver con este destape sin duda. El otro momento que me parece bien importante y bien interesante, o muy interesante lo que acabas de mencionar, es el fenómeno de Nosotros los Nobles, que de alguna manera también llevó al cine mexicano, como que lo volvió a subir, ¿no? Lo volvió a poner ya había una comedia mucho más mucho más inteligente, mucho más, vaya, que se ganó la mente y los corazones de audiencias en todos lados, no nada más aquí en México, ¿no? Sí, bueno, el proceso de Nosotros los Nobles también no fue un proceso corto. Nosotros Nobles se gesta por ahí de 2009. Yo todavía estaba en Warner Brothers y todavía no existían Los Nobles, no había una idea de Gary Alarraqui de hacer una película de thriller totalmente ajena a lo que terminamos haciendo después, pero ahí comienza la relación con Gary. Comenzamos a platicar muchas cosas. De repente él me trae, me preguntó qué es lo que yo debería hacer. Yo le sugerí que nos enfocáramos a una comedia familiar, que buscáramos una comedia familiar, porque no había comedia familiar en ese momento. Había comedia romántica, había otro tipo de cosas, pero no había comedia familiar tipo la época de oro. Eso es más o menos lo que le dije. Él se dio a la tarea de buscar esta obra de teatro, que es una obra de teatro que se llama Gran Calavera, que por cierto fue una película también. Hubo una adaptación de película en los 40 en México, pero vamos, es una obra de teatro española de Alfonso Torrado. Y entonces se comenzó la gestación. Comienza la gestación de una forma muy, muy temprana. Es cuando Warner Brothers en México se fusiona en su negocio de distribución con Universal Pictures. Hacen una pausa de las producciones locales. Yo salgo del estudio para continuar con mi empresa, y ahí es donde Gary me pregunta qué va a pasar con esta historia, que no tenían un nombre específico. En ese momento se llamaba la familia Florentino. Y yo le dije, vamos a hacerla. O sea, aunque yo no esté en Warner, vamos a hacerla, y en una de esas la hacemos con Warner. Vamos a esperar. El estudio va a terminar de acomodarse con Universal mientras nosotros terminemos de levantarlo. Y vino un proceso largo de otro par de años probablemente, de levantamiento de financiamiento, y mientras Gary escribía el guión, que hubo cantidad de versiones, pero cantidad, y no te puedo decir cómo cada uno de los personajes se fue transformando, ¿no? Aunque los personajes base existen en la obra de Torrado, en El Gran Calavera,
hay muchas diferencias que hicieron que la película fuera mucho más actual. Y no es hasta 2000, hasta finales de 2012, eh, perdón, hasta finales de 2011 que produjimos la película. El caminito fue de 3 años también, igual que efectos secundarios, fueron como 3 años de proceso, para que la película estrenara en 2013, en marzo de 2013, a través de Warner Brothers, que también fue una coincidencia. Vamos, obviamente yo tengo relación con el estudio a la fecha, ¿no? Se la ofrecía al estudio, pero también por ahí Fox quería la película, hubo un poquito ahí de, no voy a decir de guerra, de ofertas, pero sí hubo interés de los dos estudios y al final me quedé con el deal que cerré con Warner Brothers. Pero tampoco fue una cosa que fue en el acto, vamos, se fue gestando Claro. y llegó en el momento, me parece justo. Creo que estrenó en el momento indicado para que sucediera pues lo que sucedió, para fortuna de todos. Oye, esa historia me encanta y nuevamente coincide o se repite esta historia de toma tiempo, tomó años desarrollarlo, desde que empezaron a platicar Gary y tú en la idea. Primero mencionaste, querían hacer como un thriller, era la idea original de Gary, Él quería hacer un thriller, sí, sí, sí. ¿no? Y luego ya se ponen de acuerdo en hacer esta comedia familiar, encuentran esta obra y empiezan a trabajarlo, y años antes de que saliera y se convirtiera en el éxito y a la fecha, ¿no? Porque creo que no hay semana todavía en que alguien no tome no replique alguna idea de Javi Noble y la ponga en Twitter o en Facebook y diga ¡pum! ¿No? Sí, es muy Este, interesante ver, esa película tardó en llegar a nivel digital un tiempo porque seguía dando resultados por las otras rutas de comercialización que tiene una película. Entonces, tardó en llegar a la parte digital. Ahorita la puedes encontrar todavía en iTunes, y en iTunes todavía está en las películas más vendidas de México. O sea, sigue sí. estando y digo, la película tiene 7 años. Oye, el tercer punto, el tercer momento de inflexión en el que estuviste presente, para decirlo de manera modesta, que estuviste presente, porque la realidad estuviste tú empujando y tú fuiste parte ese agente de cambio también, es las series de Netflix producidas en México, y empieza precisamente con tu producción de Club de Cuervos. También con personajes que se volvieron pues entrañables para muchas personas que igual la gente los conoce, igual los citan con frecuencia y además que fue creciendo, ¿no? Como serie también en el tiempo. Sí, sí, Entonces, sí. tres momentos importantes que también estoy seguro que esto también tomó tiempo de producción, o sea, de gestarse a Sí, salir. la historia es distinta porque aquí ya en realidad fue un acercamiento de Netflix. Lo que ellos querían era hacer una serie sobre los nobles. Eh, Vamos, los nobles es lo que provoca el Club de Cuervos en su momento. Eh, el nombre original de Club de Cuervos era Los Escorpiones. Mm. El working title, le llamábamos Los Ajá. Escorpiones, en lo que se gestaba. Eh, y esto resulta en un acercamiento de Netflix originalmente por querer hacer los nobles. Gary, pues lo platicamos Gary y yo. Gary dice, pues es que esa historia ya la conté, mejor contemos otra, y trae a la mesa pues ni siquiera un guión, un borrador de una idea, un borrador de un párrafo. O sea, vamos, eh, que era una ocurrencia que había tenido un amigo de él que se llama Mike Lamb, un amigo de él de Estados Unidos. Había tenido una idea y que entre los dos, eh, digamos, modificaron para el mercado mexicano. Y eso sucedió en ese momento, cuando Netflix se acerca, quiere hacer Los Nobles. Gary dice, no, esa historia ya la conté, pero ¿por qué no buscamos otra? Buscando la otra aparece esta historia de Mike, que se modifica,
aventamos ideas a la mesa, me acuerdo algunas juntas telefónicas y otras allá en Los Ángeles que tuvimos en una cafetería, nos gustaba ir a Urth Café, a sentarnos ahí, a tomar un muy buen café, alguna botana y aventar ideas para la junta de pitch que tuvimos con Netflix, ¿no? En una época donde, ya ni siquiera esas oficinas de Netflix existen, ya se mudaron a un edificio, a Sunset Boulevard, y antes estaban allá en Beverly Hills. Y todavía nos reunimos en el edificio de Beverly Hills con la gente de Netflix que trabajaban para una división que no existía. La división que hoy es enorme, que es la división de producción internacional, en esas épocas no existía. No había una división de producción internacional. Hicimos el pitch y la verdad es que fue como en 2 etapas. Hicimos un primer pitch, nos dieron notas, y cuando llegamos al segundo pitch con Netflix, nos dieron el sí. Y fue impactante la sensación que tuvimos Gary y yo, que estábamos juntos allá en Los Ángeles, saliendo del edificio, o sea, no lo podíamos creer. Íbamos a hacer una serie para Netflix. O sea, en nuestra vida pudimos habernos imaginado estar haciendo una serie para Netflix. Porque no había series para Netflix, solamente se hacían en Estados Unidos, ¿no? Entonces, era una cosa como totalmente lejana. Sí habíamos pensado en hacer series para Televisa o para TV Azteca, o ver la manera para HBO, que ya estaba haciendo series en México, pero jamás para Netflix. Y la verdad es que fue un momento hermoso, fue un momento de alegría. Ya luego vinieron las negociaciones del presupuesto y demás, que me aventé después, pero ese día de la historia, cuando vendes la historia, fue interesantísimo, y eso aceleró todo. La verdad es que el proceso fue de 1 año, poquito más de 1 año. A nosotros nos hacen una invitación por ahí de julio, agosto, si no estoy equivocado, julio, agosto 2013, de 2013, precisamente, julio, agosto de 2013. Veníamos del estreno de Nobles, ya había generado este resultado, y entramos en producción justo 1 año después, en 2014. Fue impactante la velocidad con lo que las cosas empezaron a resultar. Oye, hablando de velocidad, déjame hacer ahí un doble clic, porque bueno, claro, para este mundo y para esta industria fue rapidísimo, ¿no? El hacer toda esa negociación y estar listos, y en 1 año empezar con esa producción y ya tener su primer llamado y ya empezar a filmar. Pero lo cierto es que toma tiempo, ¿no? Y hoy vivimos en una época en la que muchas personas, y no necesariamente los más chavos, todas, me refiero a cualquier generación, se graba un video en TikTok y lo sube, y está acostumbrado a que en cuestión de segundos alguien empiece a poner like y le empieza a decir me gusta lo que estás bailando y estás haciendo cualquier cosa que se les haya ocurrido, y entonces empezamos a poner mucho de nuestra validación como personas en esta validación casi automática, ¿no? Cuando realmente las cosas que valen la pena, y estos grandes trabajos como lo que acabas de compartir con nosotros, toman mucho tiempo. Entonces, ¿qué le dices tú hoy a un Leonardo que está, a una versión de Leonardo de hace 20 años que está saliendo de la universidad y que de repente puede ser muy talentoso y puede andar con su... Yo me acuerdo mucho, siempre andabas en la universidad, siempre andabas con una libreta y traías tus textos y traías, ¿no? Y estabas tú y Ray también, y Manuel, y todo, pues estaban siempre como compartiendo historias y todo. ¿Y qué pasa con esta... con estas nuevas generaciones que llegan hoy y quieren hacer ese trabajo prácticamente de manera inmediata? ¿Qué les dices a ellos? ¿Cómo los aconsejas? ¿Cómo los ayudas? Porque además están tratando de tocar la puerta, así como la tocaste tú con Luis Estrada al principio de tu carrera, pues seguramente alguien está buscando... Que no me dio chamba. Me dio buenos consejos, pero no me dio chamba. ¿Qué le diría a gente que están arrancando? Bueno, sobre todo si lo que quieren dedicarse es a la creación de historias
de contenidos en términos generales, ya sea para la pantalla grande o para la pantalla chica y mediana, o incluso para smartphones y demás, que también es otro lugar donde se generan muy buenos contenidos. Pues lo primero, bueno, para mí son dos cosas. Es tener pasión, porque va a ser rudo, va a ser difícil, va a ser frustrante en muchas ocasiones. O sea, la cantidad de nos que vas a recibir va a ser enorme y hay que saber manejar la frustración. Entonces, la pasión es lo que te va a nutrir y va a ser tu combustible. Pero junto con la pasión, de igual forma hay que tener paciencia. Sabiendo manejar estas dos cosas, creo que puedes ir navegando este océano tan complicado, tan lleno de tormentas que es la creación de contenidos, para que un día, cuando probablemente menos lo pienses, las cosas se empiezan a dar. Hay que hacerlo poco a poco y no hay proyecto instantáneo. Te decía, Cuervos, que fue en general rápido, fue poco más de un año el proceso, y te estoy hablando de algo que ya no se requirió un proceso de financiamiento o de venta. Ahí más bien fue un proceso de creación y de entrada a producción. Y estoy hablando de un año y cacho para entrar a producción, porque todavía tardó otro casi año para terminarla, editarla, entregarla y estrenarla. Entonces, y así todas las películas, ¿no? Yo te puedo decir que si ahorita me das una muy buena idea y la empezamos a desarrollar, no la vamos a ver en pantalla antes de año y medio, 2 años. En el mejor de los casos, siendo sumamente rápidos, ¿no? No existe el proyecto instantáneo. Si lo quieres hacer bien, por supuesto yo puedo hacer una porquería la semana que entra, pero si la quieres hacer bien, tienes que escribir bien, tienes que producir bien, tienes que entregar bien y tienes que estrenar bien. Entonces, pasión y paciencia. Y obviamente cantidad de creatividad, cultivarse muchísimo, leer de todo, exponerse a todo tipo de expresiones culturales y expresiones creativas de todas partes del mundo para crear una capa de inspiración que te permita hacer cosas interesantes y nuevas, ¿no? Algo que me parece que es súper importante también tocar base, y lo mencionaste al inicio de tu historia, es el tipo de preparación que tienes que tener, porque no nada más basta con tener muchísimo talento, y puede haber personas súper talentosas con una creatividad increíble y unas ideas poderosísimos, pero si no tienen la preparación y la disposición y la disciplina para ejecutar, pues, sus ideas se van a quedar siempre ahí en medio de la nada. Y me parece que eso sucede muchísimo, no nada más en la industria en la que vives tú, sino absolutamente en todas. Y me parece que es súper importante eso, ¿no? Que estas personas, estos chavos que empiezan a integrarse a estos proyectos, entiendan que el talento aquí no basta. Si el talento les fue suficiente para poder hacer algo interesante en algún momento, en algún proyecto particular, perfecto, qué bueno, pero de ahí en adelante todo es cuesta arriba y es mucha preparación. Sí, hay que prepararse para todo y prepararse para los cambios, ¿no? Las circunstancias de los medios son cambiantes, es un mercado sumamente dinámico, muy volátil, cambia todos los días, hay algo nuevo todos los días, y lo que hoy funciona probablemente en 6 meses no. Hay que adaptarse también al gusto del mercado, y el mercado va exigiendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, innovar es constante, y al mismo tiempo les da miedo innovar, ¿no? El público también se casan de repente con ciertos géneros, y es un género que es trend durante una temporada, ¿no? Y de repente lo rechaza. Algo que ayer quería con locura, hoy lo rechaza, ¿no? Entonces, hay que adaptarse constantemente a la dinámica de los medios de contenido y a los nuevos formatos. O sea, no todo es película, no todos son series tradicionales, ¿no? Quibi está sacando una tendencia de contenidos de episodios de alta producción, pero menores a 10 minutos por episodio, y hay que adaptarse a esas cosas y entenderlas, y también entender el público que ve esas cosas para entregarles. Y por otro lado, además de la preparación, yo te diría que tengan un sentido de colaboración.
nadie somos perfectos y nadie tenemos todo el conocimiento necesario para hacerlo solos. El cine, la televisión, la producción audiovisual en general es una labor de equipo, es una labor colaborativa y no hay forma de hacerlo de otra manera. Y eso es lo que enriquece los proyectos. Entonces, yo me he encontrado creativos que de repente son muy celosos de sus ideas y se cierran a ellas mismas y todo lo tienen que controlar. Y muchas veces eso es el principal obstáculo. Uno mismo, el ego de uno mismo es lo que te puede detener. Si abres tus ideas y se vuelve una cuestión de colaboración, si abres tus ideas y se vuelve una cuestión de colaboración, esa colaboración va a enriquecer tu idea. Y aunque tu crédito no sea individual y único, aunque lo compartas, el producto final va a ser mejor, sin duda alguna. Y esa colaboración te puede llevar a las nubes, ¿no? Vamos, nada del camino que te conté lo hice solo, tengo socios fantásticos en Trasciende, tengo equipos de trabajo con los que he tenido la fortuna de colaborar, directores, escritores, otros productores, otras empresas de producción con las que he colaborado y siempre ha sido en acuerdo. Me acabas de recordar una frase o un consejo que da Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, ¿no? Que dice precisamente, ¿no? Cuando vienes conmigo o con cualquier persona con una idea, pero eres celoso de compartir esa idea porque la quieres proteger a todo, pues tu idea significa nada, ¿no? It means nothing, porque no la estás poniendo allá afuera precisamente para enriquecerla, para crecerla y para hacer que suceda. Correcto. Sí, así es. Es una cuestión de síntesis. O sea, al final esa colaboración hace un choque de ideas, a veces estás de acuerdo, a veces no, y la forma de unificarlo hace una especie de mini Big Bang y resulta en una cosa nueva que puede ser mucho mejor de lo que empezaste. Oye, déjame cambiar un poco el canal, porque justo mencionaste ahorita Quibi y te iba a preguntar justo de este tema de cambio de formatos, ¿no? Coincide tristemente con todo lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia. Y coincide con el cierre de las salas, de los exhibidores, ¿no? Sí. Tengo también un querido amigo que es responsable de ventas en una de estas dos grandes cadenas mexicanas de salas, y pues están cerrados ahorita, ¿no? Y la distribución ahí va a pasar tiempo, y la manera en la que la forma en la que la gente va a querer regresar a las salas, pues probablemente no sea vámonos todos en bola de nuevo a hacer filas afuera, ¿no? Porque, es más, yo me acuerdo la última película que fuimos a ver mi familia y yo al cine previo, y cuando ya empezaba a ver un poco pues, todo el rollo COVID, había una persona atrás de nosotros que tosía y tosía y Dices, no, si de por sí en ese momento ya te daba cierta angustia y ansiedad, pues imagínate ahora, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y todos los cambios que están habiendo, tú como productor, ¿qué cambios ves en los hábitos de consumo de las personas? ¿Cómo va a cambiar tu trabajo? ¿O cómo vas a ajustar tu trabajo para estar haciendo formatos o buscando distribución en formatos que sean más relevantes para la gente hoy día y 60? Porque la gente quiere seguir consumiendo contenidos, eso es un hecho. Sí. No, bueno, tenemos la fortuna de que incluso en la pandemia que estamos viviendo todos y que estamos en cuarentenados en casa, pues lo que estás haciendo es, entre otras cosas que puedes hacer dentro de la casa, pues estás consumiendo muchísimos contenidos a través de la televisión, de las plataformas, del cable, en fin. El entretenimiento y la cultura son parte esencial de estos momentos y, y los cambios se vienen. Digo, no, hablar de cambios es tan amplio que podríamos llenar días y días de discusión sobre qué cambios vienen, ¿no? Del lado del tipo de producciones, pues estamos participando en la creación de protocolos de seguridad con respecto a la sanidad, de cómo vamos a regresar a los sets y cómo vamos a lograr seguir produciendo en una contingencia sanitaria que va a permanecer hasta que existe una vacuna, ¿no? Y eso hasta viendo todavía más a futuro, en la medida de que no aparece un nuevo virus y un nuevo virus y un nuevo virus. Vamos, esto va a ser cíclico. Entonces nosotros estamos creando ya una serie de protocolos que nos permitan producir en set de una forma segura a nivel de higiene. Digo, no es que sean sets sucios, pero las medidas
tenemos que ser más extremistas en las medidas de higiene y de seguridad, tanto para el crew como para los actores, porque los actores es personal que no va a estar protegido delante de cámaras, no va a tener un tapabocas, no va a tener una careta, van a salir de una forma más natural y hay que protegerlos a ellos, ¿no? Hay que cuidar. Entonces, hay una serie de protocolos que vamos a seguir para eso y eso ya habla de un cambio de la forma en la que estamos haciendo. Pero si hablas de la forma en términos de consumo, de cómo la audiencia está consumiendo y pretende consumir contenido, pues es un cambio, como lo decía hace rato, es un cambio dinámico y constante. No nos detenemos a nada. Si bien la historia larga, lo que conocemos como la película tradicional, de una duración promedio de 100 minutos o de 120 minutos, seguirá existiendo, o sea, no se va a extinguir. Si hay el espacio para otro tipo de formas en que cuentas una historia. Una temporada tradicional de serie primetime hace 10 años eran 24 episodios primetime, ¿no? Era como el tradicional, fueran de media hora, fuera de una hora. Hoy por hoy es variable, puede haber temporadas de 6 episodios, puede haber temporadas de 8 episodios, de 10. Ha cambiado mucho el proceso. Hace mucho me preguntaban por qué en México se hacían temporadas de 13 episodios. Bueno, lo que pasa es que los 13 episodios eran el mid-season de Estados Unidos. Los mid-season eran medias temporadas que solían ser 12 o 13 episodios y de ahí venía el número mágico. Que en realidad estás hablando de una cuarta parte del año. El año tiene 52 semanas y una cuarta parte son 13 semanas. Entonces era una cuarta parte del periodo anual de estreno televisión. Pero hoy por hoy ya no hay barras de estreno. Hoy por hoy lo que sucede son sistemas de suscripción donde tienes un catálogo y no importa si son 5 episodios, 8, 7, 12, vamos, el número ya no es específico del formato, más bien depende de la historia que estás contando. Y si la historia te pide 9 episodios, pues son 9. Si la historia te pide 6, son 6. O sea, hay una libertad. Entonces, y el formato de consumo es el mismo. La gente no te cuenta los episodios. La gente lo que quiere es que les cuentes la historia y se les cuentes bien contada. Creo que más bien va a haber mucha creatividad en los formatos. Quibi lo que está generando son formatos cortos que tienen otro tipo de mecánica de consumo, pero que también lo que propician es que tengas un binge watch, ¿no? O sea, nadie pretende que veas un solo episodio, el chiste es que te enganches y a lo mejor veas 2 o 3 episodios al hilo. La mecánica y todo esto irá cambiando. O sea, vamos, la creatividad es el límite, no la forma de contar las historias creo que dependerá más de las historias, ¿no? Ahora, modelos de financiamiento también están cambiando y ese cambio depende también de las mecánicas de consumo del público, cómo acceden a los contenidos, ¿no? Pagan por episodio o pagan por suscripción o pagan por colección o tienen que salir de su casa y tienen que ir a pagar un boleto al cine. Vamos, la forma en que acceden al contenido también va evolucionando, va cambiando y eso nos tiene hoy por hoy en la época del SVOD, del Subscription Video on Demand, pero quién sabe qué venga después. Y esos nuevos modelos pues también modificarán el tipo de contenido que vamos produciendo. El que manda al final es el público y en segundo lugar el mercado en general, en su conjunto. Claro. Entonces, esto no cambia y digo, esto no deja de cambiar y pues creo que la dinámica es estar preparados y abiertos al cambio, saber adaptarnos. Buenísimo. Leo, voy a hacer otro cambio de canal porque quiero hablar un poco más sobre Leo Simbrón en particular. Tengo 3 preguntas para ti, se nos está acabando el tiempo, pero tengo 3 preguntas para ti, 4 nada más para ir cerrando. Y la primera es, todos tenemos en nuestra vida gente que nos dejó huella en nuestra vida, gente que admiramos. ¿Quién ha dejado huella en la vida de Leo que te ha dejado un legado de cosas que incluso haces hoy en tu día a día, en tu vida práctica?
sea, alguien que conocí, te refieres, no. Puede ser alguien que no hayas conocido, alguien que haya ido. Entonces yo pondría dos. Digo, voy a ser muy cursi en la persona que sí conocí porque me dejó un legado, pero definitivamente debo aceptar que estoy impregnado de las enseñanzas de mi papá. Si bien mi papá no se dedicaba, era médico, no se dedicaba a nada de la farándula, era un gran contador de historias. Escribía muy bien, aunque nunca lo hizo profesionalmente, pero escribía muy bien, y de él aprendí este amor por el storytelling. También algunos de mis hermanos lo hacen muy bien, y creo que todos aceptamos que viene de esta forma en que mi papá envolvía en sus relatos, o en la forma en que contaba, ya sea historias de su creatividad, de historias que se inventaba, o historias que eran de la familia, pero las sabía contar muy ricas, muy, muy bien contadas, y probablemente de ahí parte mi amor por las historias, ¿no? Al mismo tiempo él tenía venía pegado, su hobby era la fotografía y posteriormente el video, y eso me dio acceso a cámaras tanto de fotografía como de video, también a muy temprana edad, y entender pues las cuestiones de la luz, de la sombra, cómo interfieren en contar una historia. Digo, mi papá nunca hizo una película, pero sin duda traía un chip por ahí que nunca se le desarrolló porque se dedicó a la medicina. Pero vamos, hay mucho que viene por ahí, y el trato y la forma de relacionarse con las personas, y de hacer equipo también me parece que viene por ahí mucho, ¿no? Mis hermanos son también una influencia para mí, porque todos tienen un poco de esto, un poco de esta gracia, simpatía, formas de contar historias. Cada quien se dedica a cosas distintas, pero yo creo que me nutrí de todos ellos. Son un punto fundamental de mi inspiración de por qué cuento historias y por qué desde que nací estoy contando historias. Y bueno, podría contarte cantidad de anécdotas con todos ellos que tienen que ver con esto, el contar historias, en inventar cosas, en generar. Y bueno, y me dedico mucho más a la comedia que a otros géneros, y también tiene que ver con el tipo de familia en el que tuve la fortuna de crecer. Es una familia llena de drama, pero bueno, siempre con muchas risas, y de mucha alegría y muchas carcajadas. Pero si pienso en alguien que me pudo influir sin conocerlo, pero que he leído mucho y que he visto su desarrollo, pues probablemente te pueda hablar de Jerry Bruckheimer, que es un productor que empezó muy joven, asociándose con un productor más grande que él, con Don Simpson. Hicieron Simpson Bruckheimer Films, él estando muy joven, y su carrera, aparte de blockbusters, muy joven en sus etapas. Uno de sus primeros grandes éxitos fue Flashdance en los 80, todavía en colaboración con Simpson, y de ahí su trayectoria ha sido como productor impecable, siempre buscando innovar. Fue un productor de cine que decidió dedicarse también a la televisión simultáneamente, cosa que no pasaba antes. Ahorita ya es más normal, pero en sus épocas él entró a la televisión, y no solo le entró a la televisión haciendo series como CSI, que es el productor detrás de CSI, que se volvió una franquicia de muchas versiones, sino que además también le entró a los realities. El reality número 1 por muchos años en Estados Unidos, que fue Survivor, pues también lo hizo Jerry Bruckheimer. Entonces, para mí, Jerry es un visionario de los contenidos, y todo lo que leo sobre él es interesantísimo, incluyendo sus éxitos, que son muchos, y sus fracasos, que son algunos. Vamos, también ha tropezado fuerte, y se aprende mucho de un grande que ha sabido tropezar y volverse a levantar, ¿no? Entonces, Jerry Bruckheimer, sin duda, para mí es increíble ver su historia y ver cómo va demostrando que no importa la edad, no importan los años, siempre tienes algo nuevo que decir y siempre puedes estar vigente. Y yo, bueno, ¿qué más quisiera? Seguirle los pasos al señor Bruckheimer, ¿no? Un día conocerlo, yo creo que eso sí lo vamos a lograr, más temprano que tarde. No tengo duda al respecto, estoy seguro que así lo harás. Oye, durante todo este tiempo has sido seguramente
desarrollando, haciéndote ciertos hábitos y ciertas rutinas que te permiten hacer tu trabajo como lo haces hoy día. Y yo sostengo la premisa y lo comparto en todos los episodios de Conversaciones de RC, que para que alguien sea tan productivo como lo eres tú, necesitas hacerte de ciertas rutinas y de ciertos hábitos y mejores prácticas que te permiten estar con un alto nivel de energía, que te permiten estar enfocado, etcétera. ¿Qué hábitos o qué rutinas o qué mejores prácticas has adoptado que podamos aprender de ti? Me encantaría decirte que hacer ejercicio diario, pero no lo hago. Entonces, dejamos a un lado la discusión del ejercicio, que sí lo recomiendo, es bueno hacer ejercicio y comer bien, dos cosas que no hago. Pero en lo personal, yo creo que voy a sonar como repetitivo un poquito, pero encontrarle la pasión. Voy a hablar de dos tipos de rutinas. Uno es encontrarle siempre la pasión, ¿no? Este medio es de mucho estrés y de tremenda presión constante, ¿no? No solo por encontrar las historias, sino por administrar los recursos. Nunca es suficiente el presupuesto que tienes. No importa cuánto presupuesto te den, nunca es suficiente, siempre se acaba. Siempre estás en la medida de las circunstancias, siempre estás como al filo de la navaja. Claro. Y creo que una cosa que hago constantemente es nunca perder la calma. Los pocos que me han visto perder la calma en un momento han de estar riéndose ahorita diciendo, hijo, si lo vieran de repente, sí, en efecto. Pero procurar en un 80%, 90% de las situaciones no perder la calma. Y por más estresante o explosiva que pueda verse una situación, tratar de analizarla con la cabeza fría y pensar en la mejor solución para el problema es una cosa que practico constantemente, ¿no? No tengo éxito el 100% de las veces, pero procuro mantener la calma. Y la calma te regala esa paz mental que te permite mágicamente de repente encontrar una solución, ¿no? Pensar out of the box es el día a día para un productor. Y la calma, tomar las cosas en calma por terribles que parezcan, es la clave para tomar las decisiones correctas. Tomar decisiones enojado o tomar decisiones fuera de ti, usualmente te lleva a equivocarte, ¿no? Y entonces, para mí, ejercicios de calma. También me gustaría decirte que medito mucho, pero no lo hago. Mi mujer me ayuda de repente a meditar, pero en realidad es caer en espacios donde puedas manejar una paz mental para tomar las decisiones. Eh, una situación también que creo que me ha regalado un equilibrio y una mejor concentración es respetar los momentos de descanso. Yo fui muy workaholic a niveles enfermos, ¿no? A niveles de no parar ni un segundo. Y bueno, me apasiona tanto lo que hago que lo hago sin que me pese. Me gusta mucho y le entrego todo el tiempo necesario, pero he aprendido, sobre todo ya más a estas edades, cuando eres más joven te quieres comer el mundo y no, es difícil que te detengas, pero creo que a una edad un poquito más madura en la que estamos, he aprendido que los tiempos de descanso y desconectarte un poco de las cosas te permite generar mayor creatividad, ser mucho más ingenioso en las soluciones a los problemas y, e inventar nuevos caminos y nuevas rutas en un medio tan competido, lo decíamos hace ratito, tan competido y que requiere tanta innovación como en el que estoy, tanto cine como televisión, vamos, el medio de los contenidos, donde la competencia es otro tipo que probablemente es más creativo que tú. O sea, vamos, en todas partes, y hoy es un mercado global, o sea, hoy competimos contra las series de España y contra las series de Estados Unidos y contra los argentinos y los colombianos y los australianos. Entonces, ya no es un mercado tan local, ya es una competencia global de buenas ideas. Bueno, yo he descubierto que el lograr desconectarte y tener tiempos para ti, para tu familia, realmente dedicar el tiempo necesario a las cosas fuera del trabajo, curiosamente
te fortalece el tiempo dedicado al trabajo, ¿no? Es increíble cómo la reacción de la mente, al menos hablando de la parte creativa, agradece esos eventos de descanso, ¿no? Y que estoy hablando a lo mejor de sábado y domingo a la semana, 2 días a la semana contra 5, pero es productivo, te hace mucho más productivo. Absolutamente, vaya, la propia palabra lo dice, ¿no? Esos espacios que nos damos de recreación, es eso, es recreación, ¿sí? Tal cual, te estás dando el espacio para poder volver a crear, ¿no? Y ese proceso cognitivo que sucede cuando estamos descansando realmente lo que permite es que literal, el cerebro se desinflame, esto es físicamente, de verdad se desinflama, y te permite empezar a procesar la información de otra manera. 3 cosas súper interesantes que mencionas, ¿no? La apasionarte por las cosas, lo cual creo que vale la pena hacer un doble clic, porque muchas personas dicen, me quiero dedicar a lo que me apasiona, pero muy pocas personas se apasionan por lo que ya están haciendo, y me parece que eso es la diferencia completa en todo. Si quieres ser exitoso, tienes que apasionarte por lo que estás haciendo. Y la otra cosa que dices también que me parece maravilloso es eso de la calma te permite tener claridad, y en un tema de alto desempeño, cuando trabajas en cosas donde necesitas tener un desempeño y un performance muy alto, la claridad es uno de los rasgos más importantes de las personas que mejor desempeño tienen. Entonces eso me parece que es súper interesante. Leo, te agradezco mucho el tiempo que has dedicado con nosotros. Antes de hacerte la pregunta final, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo, seguirte en alguna plataforma social, seguir lo que estás haciendo? Mira, vamos a mejorar mi actividad en plataformas sociales. La tuve activa una temporada y luego lo abandoné por falta de tiempo. Ya estoy tomando cartas al asunto. Pero vamos, creo que me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram en la misma dirección, básicamente, que es @LCimbrón con Z. Y por ahí creo que es la forma más frontal de encontrar cosas, ¿no? Ahí suelo avisar de los proyectos en los que estamos, avisar de los nuevos lanzamientos, de repente comentar algunas cosas paralelas al trabajo de cultura o de otras películas de colegas. Y bueno, y contactar. Me han llegado cosas interesantes a través de las redes y es muy interesante la colaboración. Buenísimo. Nuevamente te agradezco profundamente que hayas dedicado este tiempo para compartir con nosotros toda tu historia y tu trayectoria. La última pregunta que te quiero hacer, y es una pregunta que siempre hacemos porque es la premisa principal de este programa, es cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, ¿qué es para ti y cómo hace Leo Cimbrón de lo cotidiano algo extraordinario? No es fácil la respuesta, pero si me voy a mi día a día, justamente lo que busco son situaciones cotidianas que nutren las historias extraordinarias que contamos a través del cine y la televisión. Cada vez que encuentro acciones que te mueven, y esto es todos los días, seres humanos que hacen algo sencillo, pero que tiene un impacto en la gente, un impacto emocional, suelen ser detonadores de inspiración para crear historias a partir de esos pequeños eventos. Entonces, si otra vez, regresando a la idea, extraordinario es una palabra muy grandota para llenar, pero si de repente me ha tocado lograr hacer historias extraordinarias o contar historias extraordinarias, es porque han partido de situaciones cotidianas que son muy humanas y que son muy significativas. De verdad, muchas gracias, Leo, de nuevo por pasar este tiempo con nosotros. Antes de despedirnos, quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento aquí en lo personal por el trabajo tan extraordinario que has hecho durante todo este tiempo. Los que tenemos
la fortuna de conocerte de ya tantos años. Es de verdad riquísimo y ver cómo un compañero, una persona con quien estudiaste la universidad, lo has visto crecer y hacer tantas cosas y llegar tan alto como lo has hecho tú, de verdad que me quito el sombrero, te felicito y te agradezco también por ese trabajo, porque además lo hemos disfrutado mucho los demás desde afuera, así es que muchas gracias por ese trabajo. No, hombre, gracias a ti, Efra, y yo también me quito el sombrero ante ti, te felicito por tu trayectoria. Yo todo lo que acabas de decir te lo digo de vuelta, es muchas felicidades por todo ese camino, esa trayectoria, ese empuje siempre con tus cursos, con tus pláticas, con tu podcast, y este empuje siempre pensando hacia adelante en lo digital, que es sin duda el presente y el futuro de lo que hacemos, de nuestros contenidos. También te felicito y un agradecimiento por hacerme parte de esta iniciativa tuya, que bueno, ya no es iniciativa, ya es un día a día de tu vida, que te felicito y espero que sean muchísimos años de celebrar este podcast tuyo. Felicidades. Muchísimas gracias por tus palabras, gracias de verdad por estar aquí, me encanta, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este episodio. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay personas que se pueden beneficiar muchísimo de los consejos y las lecciones que grandes líderes nos están compartiendo. Gracias también, como todos los episodios, a Ricolto Café por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Gracias de nuevo, Leo, gracias a todos. Yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.